El dolor punzante en el pecho de Rodrigo Santamaría Telles se intensificó mientras observaba los números rojos parpadeando en la pantalla de su computadora. Las acciones de su empresa habían caído otro 3% en lo que iba de la mañana, y su asistente no dejaba de tocar la puerta de su oficina en el piso 35 de la torre corporativa más exclusiva de Santa Fe. A sus 45 años, había construido un imperio financiero que abarcaba desde bienes raíces hasta tecnología, pero ese martes de octubre, algo en su interior le gritaba que se detuviera. «Señor Santamaría, tiene 3 juntas más antes del almuerzo», anunció Patricia, su eficiente secretaria de siempre, asomando apenas la cabeza por la puerta entreabierta. Sus ojos reflejaban la misma preocupación que había notado en todo su equipo durante las últimas semanas. Rodrigo había estado trabajando 18 horas diarias, sobreviviendo a base de café negro y la adrenalina que le proporcionaban las negociaciones millonarias. «Cancélalas todas», murmuró Rodrigo, aflojándose la corbata italiana que de pronto le parecía un lazo corredizo. «Y llama al doctor Guerrero. Dile que necesito verlo hoy mismo». Patricia frunció el ceño, claramente desconcertada. En los 8 años que llevaba trabajando para él, jamás había cancelado una junta, mucho menos 3 consecutivas con inversionistas extranjeros, pero algo en el tono de voz de su jefe, más grave y cansado de lo habitual, le indicó que no debía hacer preguntas. 2 horas después, Rodrigo se encontraba en el consultorio del doctor Armando Guerrero, el cardiólogo más reconocido de la Ciudad de México, quien había sido su compañero de universidad antes de que sus caminos profesionales los separaran. Armando había elegido salvar vidas. Rodrigo había optado por ganar fortunas. Ahora, mientras el estetoscopio frío recorría su pecho desnudo, se preguntaba cuál de los dos había tomado la decisión correcta. «Tu corazón suena como el motor de un coche al que le falta aceite», comentó Armando, con esa franqueza que caracterizaba su amistad desde los 20 años. Sus canas prematuras y las líneas de expresión alrededor de sus ojos verdes le daban un aire paternal que contrastaba con la perpetua juventud artificial que Rodrigo compraba en gimnasios exclusivos y tratamientos estéticos. «¿Cuándo fue la última vez que dormiste 8 horas seguidas?» Rodrigo se incorporó en la camilla, poniéndose la camisa de seda blanca que costaba más que el salario mensual de la mayoría de sus empleados. «El sueño es para los que no tienen ambiciones», respondió mecánicamente, repitiendo el mantra que había guiado su vida durante los últimos 2 décadas. «Las ambiciones no te van a servir de nada si estás muerto», replicó Armando, garabateando algo en su recetario. «Y por la forma en que están comportándose tus arterias, eso podría pasar más pronto de lo que crees». Las palabras golpearon a Rodrigo como un puño en el estómago. Durante años había ignorado las señales, los dolores de cabeza matutinos, la fatiga constante, la falta de aire al subir escaleras, la incapacidad de disfrutar cualquier cosa que no estuviera relacionada con ganar dinero. Su último matrimonio había terminado hacía 3 años, cuando Claudia le había gritado que estaba casada con un fantasma que solo aparecía para firmar cheques. «¿Qué estás sugiriendo?», preguntó Rodrigo, aunque en el fondo ya conocía la respuesta. «Reposo absoluto durante 3 meses como mínimo. Nada de oficina, nada de juntas, nada de estrés. Tu cuerpo necesita recordar cómo funcionar sin estar constantemente en modo de supervivencia». Armando le entregó la receta junto con una mirada seria que no admitía negociación. «Y cuando digo reposo, me refiero a alejarte completamente de todo lo que te recuerde al trabajo. ¿No tenías una propiedad en el interior que heredaste de tu abuelo?». Rodrigo asintió lentamente, recordando la casona colonial en Malinalco que había visitado apenas una vez después del funeral del viejo don Sebastián, 5 años atrás. La propiedad había quedado abandonada desde entonces, con solo un cuidador local que se aseguraba de que no se cayera a pedazos. Malinalco le parecía el lugar más aburrido del planeta, un pueblo donde las únicas emociones venían de las festividades religiosas y donde el ritmo de vida se medía por las estaciones del año en lugar de los movimientos del mercado bursátil. «No puedo desaparecer 3 meses, Armando. Tengo responsabilidades, empleados que dependen de mí, proyectos que... Lo que tienes
Es una bomba de tiempo en el pecho, lo interrumpió su amigo. Y si no haces caso, no va a haber empresa que administrar porque no vas a estar aquí para hacerlo. Esa noche, Rodrigo manejó su BMW por el periférico mientras intentaba procesar lo que significaba alejarse completamente de su mundo. Las luces de la ciudad se difuminaban a través del parabrisas, creando un caleidoscopio de colores que por primera vez en años realmente observó. Cuando llegó a su penthouse en Polanco, el silencio lo recibió como siempre, pero esta vez le pareció ensordecedor en lugar de tranquilo. Se sirvió un whisky escocés de 25 años y se dirigió a la terraza que daba al bosque de Chapultepec. Desde ahí arriba la ciudad parecía un circuito impreso gigante, con millones de personas moviéndose como datos en un procesador. Había pasado tanto tiempo viendo todo desde esa perspectiva elevada que había olvidado cómo se sentía estar al nivel del suelo, entre la gente común, viviendo una vida que no se midiera en números y porcentajes. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. El identificador mostraba el nombre de Bárbara Ugalde, su socia y cofundadora de Santa María y Asociados. Bárbara era una mujer brillante y despiadada, capaz de cerrar negocios que otros consideraban imposibles, pero en los últimos meses, Rodrigo había notado cierta tensión entre ellos que no podía explicar completamente. ¿Ya pensaste en la propuesta de los alemanes?, preguntó Bárbara sin preámbulos, su voz cortante como siempre cuando hablaba de negocios. Necesitamos dar una respuesta antes del viernes o van a buscar otros socios. Bárbara, tengo que contarte algo importante, comenzó Rodrigo, tomando un trago de whisky para darse valor. El doctor dice que necesito descansar, completamente, durante 3 meses. El silencio del otro lado de la línea se extendió por varios segundos antes de que Bárbara respondiera con una risa forzada. ¿Descansar? ¿En serio? Estamos en medio de la expansión más importante de nuestra historia. ¿Y ahora quieres tomarte unas vacaciones? No es opcional, es una cuestión de salud. Tu salud puede esperar 3 meses más. Los alemanes no. La frialdad en su voz era nueva, o tal vez él nunca la había notado antes. Rodrigo, si te vas ahora, cuando regreses podrías encontrar que las cosas han cambiado. Los inversionistas no confían en empresas donde los socios fundadores desaparecen sin explicación. Algo en el tono de Bárbara encendió una alarma en la mente de Rodrigo. Conocía esa voz, la había escuchado usar esa misma inflexión cuando negociaba para quitarle clientes a la competencia. ¿Me estás amenazando, Bárbara? Te estoy diciendo la realidad. Este negocio no espera por nadie, ni siquiera por ti. Después de colgar, Rodrigo se quedó mirando el teléfono durante largo rato. En 18 años de sociedad, Bárbara nunca había cuestionado una decisión suya de esa manera. Había algo más detrás de su insistencia, algo que no tenía que ver solo con los alemanes o con la expansión de la empresa. Pero estaba demasiado cansado para desentrañar los motivos de su socia esa noche. Al día siguiente, contra todos sus instintos empresariales, Rodrigo empacó una maleta con ropa casual que hacía años no usaba y programó el GPS de su auto hacia Malinalco. El viaje de 2 horas por la carretera federal le dio tiempo para reflexionar sobre la última vez que había tomado una decisión sin consultar análisis de mercado, proyecciones financieras o estudios de viabilidad. No lograba recordar ni una sola ocasión. Malinalco apareció ante él como una postal del México que había dejado atrás cuando se mudó a la capital para estudiar administración. Las calles empedradas, las casas coloniales de colores pastel, las bugambilias desbordándose por las bardas de cantera rosa, todo parecía moverse en cámara lenta comparado con el ritmo frenético al que estaba acostumbrado. Los habitantes del pueblo caminaban sin prisa, deteniéndose a saludar conocidos, observando las nubes que se acumulaban sobre las montañas, como si pudieran leer en ellas las noticias del día. La propiedad de su abuelo se encontraba a las afueras del centro histórico, al final de un camino de terracería bordeado por huizaches y pirules. Rodrigo recordaba vagamente el lugar, una casona de adobe del siglo XVIII con un patio central, corredores con arcos de medio punto, y un huerto que en sus tiempos de gloria había producido duraznos, ciruelas y las mejores granadas de la región. Don Sebastián había sido un hombre de la tierra,
orgulloso de sus raíces indígenas y de su capacidad para hacer crecer cualquier cosa que sembrara. Cuando Rodrigo detuvo el BMW frente a la entrada principal, lo primero que notó fue el humo saliendo de la chimenea de la cocina. Se quedó inmóvil durante varios segundos, procesando la información. Había pagado puntualmente al cuidador, don Evaristo Flores, para que mantuviera la casa en condiciones básicas, pero nunca le había autorizado vivir ahí o permitir que otros lo hicieran. Bajó del auto, sintiendo cómo la tensión regresaba a sus hombros. Durante el viaje había imaginado 3 meses de silencio absoluto, leyendo libros que había comprado pero nunca abierto, tal vez aprendiendo a cocinar algo más elaborado que café instantáneo. La idea de lidiar con invasores o problemas legales le pareció exactamente el tipo de estrés que el doctor Guerrero le había prohibido. Se acercó a la puerta principal, que estaba entreabierta, y pudo escuchar voces del interior. Una mujer cantaba en voz baja una canción que no reconocía, acompañada por las risas de niños pequeños. El aroma que salía de la cocina le recordó vagamente a algo de su infancia, quizá las tortas de frijol que preparaba su abuela antes de que la familia se mudara definitivamente a la ciudad. Rodrigo empujó la puerta y entró al zaguán. Las paredes habían sido recientemente encaladas. Las macetas del patio estaban llenas de geranios rojos y blancos, y el piso de barro había sido restaurado hasta brillar como espejo. La casa lucía más viva y acogedora que nunca, incluso mejor que en los tiempos de su abuelo. ¿Hay alguien?, gritó hacia el patio central, sintiendo cómo su voz resonaba entre los arcos coloniales. El canto se detuvo abruptamente. Escuchó pasos rápidos y nerviosos. El susurro urgente de una mujer dando instrucciones a los niños, el sonido de puertas cerrándose. Cuando llegó al patio, se encontró cara a cara con una mujer joven que no podía tener más de 30 años. Con el cabello negro recogido en una trenza sencilla, vestida con una blusa blanca bordada y una falda de mezclilla desgastada. Sus ojos color miel mostraban una mezcla de miedo y desafío que Rodrigo encontró desconcertante. «Usted debe ser el señor Santamaría», dijo la mujer, irguiéndose con una dignidad que contrastaba con la obviedad de su situación. «Soy Paloma Núñez Ramírez, y estos son mis hijos, Camila y Diego». Señaló hacia los niños que se habían refugiado detrás de sus piernas, observando al extraño con curiosidad y temor a partes iguales. Rodrigo observó la escena tratando de procesar lo que estaba viendo. La mujer era hermosa de una manera natural y sin artificios que hacía años no veía. Su piel morena tenía el color dorado del sol de provincia, y sus manos, aunque claramente acostumbradas al trabajo, se movían con una gracia inconsciente mientras acariciaba protectoramente las cabezas de sus hijos. «Señora Núñez», comenzó Rodrigo, adoptando automáticamente el tono autoritario que usaba en las juntas directivas. «Esta es propiedad privada. No sé qué arreglo haya hecho con don Evaristo, pero van a tener que marcharse inmediatamente». Paloma bajó la mirada por un momento, pero cuando la levantó, Rodrigo vio en sus ojos una determinación férrea que lo sorprendió. «Señor, entiendo que está en su derecho de echarnos, pero le pido por favor que nos dé hasta mañana para encontrar otro lugar. Mis hijos no tienen a dónde más ir». La simplicidad y honestidad de la súplica desarmaron completamente a Rodrigo. Había esperado excusas, justificaciones legales, tal vez incluso agresividad. En su mundo, cuando alguien era descubierto en una situación comprometedora, la primera reacción era siempre la defensa agresiva o la manipulación. Paloma, en cambio, había admitido su situación abiertamente y había apelado a su humanidad sin dramatismo ni chantaje emocional. La niña más grande, Camila, dio un paso al frente desde detrás de su madre, con la valentía inocente que solo tienen los niños de 8 años. Sus ojos oscuros, idénticos a los de Paloma, estudiaron a Rodrigo con una seriedad que le resultó inquietante. «¿Usted es el dueño de la casa donde vive mi abuelito Sebastián?», preguntó con la naturalidad de quien no entiende completamente la gravedad de la situación. Rodrigo parpadeó varias veces, confundido. «¿Tu abuelito Sebastián?». Paloma se sonrojó y puso una mano protectora sobre el hombro de su hija. «Camila, ya hablamos de esto.
Don Sebastián no era tu abuelo, solo era muy bueno con nosotros cuando vivíamos en el pueblo. Se dirigió a Rodrigo con una expresión avergonzada. Perdone la confusión, señor. Su abuelo era muy querido aquí en Malinalco. Cuando mi esposo trabajaba en las obras de restauración de la casa, hace algunos años, don Sebastián siempre nos trataba como familia. Los niños lo querían mucho. ¿Tu esposo trabajó aquí?, preguntó Rodrigo, sintiendo cómo cada revelación complicaba más la situación. Su mundo de contratos, términos legales y decisiones empresariales no le había preparado para lidiar con conexiones emocionales y historias familiares entrelazadas. Gerardo era albañil y carpintero, explicó Paloma, alzando la barbilla con orgullo. Él restauró estos arcos, reparó las vigas del techo de la cocina y ayudó a reconstruir la barda del huerto. Su abuelo decía que tenía manos benditas para trabajar la madera. Su voz se quebró ligeramente al mencionar a su difunto esposo, y Diego, el niño más pequeño, se aferró instintivamente a su falda. Rodrigo observó los detalles de la restauración con ojos nuevos. Efectivamente, el trabajo era excepcional. Las vigas de madera lucían como nuevas, pero conservaban el carácter colonial original. Los arcos habían sido reparados con piedra que parecía extraída de la misma cantera que los originales. Su abuelo siempre había tenido buen ojo para encontrar artesanos talentosos, y aparentemente Gerardo había sido uno de ellos. ¿Cuánto tiempo llevan viviendo aquí?, preguntó, tratando de mantener un tono neutral mientras calculaba mentalmente las implicaciones legales de la situación. 6 meses, respondió Paloma sin vacilar. Después de que nos quedamos solos, perdimos la casa donde rentábamos en el centro del pueblo. Don Evaristo nos dijo que podíamos quedarnos aquí temporalmente mientras encontrábamos otro lugar, que la casa estaba vacía y que usted no la visitaba nunca. Rodrigo sintió una punzada de irritación hacia el comerciante local que había tomado esa decisión sin consultarlo. Don Evaristo Flores tenía su pequeña tienda de abarrotes en la plaza principal del pueblo y Rodrigo le pagaba 500 pesos mensuales para que mantuviera la propiedad en condiciones básicas. Claramente, el hombre había interpretado sus responsabilidades de manera muy liberal. «Tengo que hablar con don Evaristo», murmuró Rodrigo, más para sí mismo que para Paloma. «Por favor, señor», intervino Paloma, interpretando su comentario como una amenaza. «No se enoje con él. Yo lo convencí. Le dije que solo sería por unas semanas, que pronto encontraríamos trabajo en otro pueblo. Él solo se compadeció de nosotros por los niños». Rodrigo la observó más detenidamente. Había algo en la manera como Paloma defendía a don Evaristo, en cómo asumía toda la responsabilidad para proteger a otros, que le recordaba vagamente a su abuela materna. Doña Carmen había sido una mujer que siempre antepuso el bienestar de su familia al suyo propio, trabajando sin descanso para que sus hijos pudieran estudiar y salir del pueblo hacia mejores oportunidades. ¿Qué tipo de trabajo hacía antes?, preguntó, sorprendiéndose a sí mismo por su curiosidad genuina. Cuidaba niños y ayudaba con la limpieza en casa de la familia Montemayor, aquí en el pueblo, explicó Paloma. Pero cuando se mudaron a Cuernavaca, no pudimos seguirlos. Camila acababa de empezar 2º año en la escuela primaria y Diego apenas se estaba acostumbrando al kinder. No quería desarraigarlos otra vez. Rodrigo asintió, entendiendo la lógica maternal, aunque le pareciera económicamente imprudente. En su mundo, las decisiones se basaban en análisis costo-beneficio y proyecciones de crecimiento. La idea de rechazar una oportunidad laboral por consideraciones sentimentales le resultaba completamente ajena. «Mire, señor Santamaría», continuó Paloma, respirando profundo como si se armara de valor. «Sé que no tenemos derecho a estar aquí, pero hemos cuidado muy bien la casa. Reparamos las goteras, limpiamos el moho de las paredes, plantamos verduras en el huerto. La casa está mejor ahora que cuando llegamos». Era cierto. Rodrigo había notado inmediatamente las mejoras, aunque no había querido reconocerlo. El patio central estaba impecable. Las plantas lucían saludables y bien cuidadas, y había un orden y limpieza que jamás había visto durante las esporádicas visitas de su abuelo en los últimos años de su vida. «¿Tienen familia en otro lugar? ¿Algún sitio donde puedan quedarse?»,
preguntó Rodrigo, sintiendo cómo su entrenamiento empresarial para encontrar soluciones prácticas se activaba automáticamente. Paloma negó con la cabeza. Los padres de Gerardo fallecieron hace años, y mi familia. Mi padre me corrió de la casa cuando me embaracé de Camila sin estar casada. Solo nos perdonó cuando Gerardo y yo nos casamos por la iglesia, pero para entonces ya habíamos aprendido a arreglárnoslas solos. La frialdad con que Paloma relató su historia familiar golpeó a Rodrigo inesperadamente. En su círculo social, los problemas familiares se resolvían con terapeutas caros y vacaciones en Europa. La idea de que un padre corriera a su hija embarazada le parecía algo salido de un melodrama de los años 50, no de la realidad contemporánea. «Mamá», susurró Camila tirándole de la blusa. «Tengo hambre». Paloma miró a su hija y luego a Rodrigo con una expresión de disculpa. «¿Me permite preparar algo rápido para los niños antes de que nos vayamos? No han desayunado y...» «No», la interrumpió Rodrigo bruscamente, causando que tanto Paloma como los niños se sobresaltaran. Inmediatamente se dio cuenta de lo mal que había sonado su respuesta. «Quiero decir, no se preocupen por irse hoy. Pueden quedarse esta noche. Mañana hablaré con don Evaristo para entender mejor la situación». La sorpresa en los ojos de Paloma era genuina. Claramente había esperado ser expulsada inmediatamente, y la concesión inesperada la había desarmado completamente. ¿En serio? «¿No le molesta que preparemos comida? Esta sigue siendo mi casa», respondió Rodrigo con más dureza de la que pretendía. «Pero pueden usar la cocina. Solo manténganse alejados de mi habitación». «¿Cuál habitación va a usar, señor?», preguntó Paloma prácticamente. Rodrigo se dio cuenta de que no había pensado en ese detalle. La casa tenía 4 recámaras. La principal, que daba al patio central y había sido de su abuelo, 2 medianas que se usaban para invitados y una pequeña que en sus tiempos había sido para la servidumbre. Asumió que Paloma y los niños habían ocupado las habitaciones más cómodas. «¿En cuál se han estado quedando ustedes?» «Nosotros dormimos en la habitación pequeña, junto a la cocina», respondió Paloma. «Los niños y yo compartimos la cama y acomodamos sus juguetes en las repisas. No hemos tocado nada de las otras habitaciones, solo las limpiamos». Rodrigo se sintió inexplicablemente avergonzado. Había asumido automáticamente que los invasores se habrían apropiado de los espacios más lujosos, cuando en realidad habían elegido la habitación más modesta de la casa. «Yo tomaré la habitación principal entonces». Mientras Paloma se dirigía hacia la cocina con los niños, Rodrigo cargó su maleta hasta la recámara de su abuelo. El cuarto estaba exactamente como lo recordaba. Una cama de madera tallada a mano, un armario colonial de cedro, una cómoda con espejo y un crucifijo de madera en la pared. Pero todo había sido limpiado meticulosamente. Las cortinas lavadas y planchadas, el piso encerado hasta brillar. Se sentó en la orilla de la cama y llamó al doctor Guerrero desde su celular. La señal era débil, pero suficiente para mantener una conversación. «¿Cómo va el retiro espiritual?», preguntó Armando con tono burlón. «Tengo invasores», respondió Rodrigo directamente. «Una mujer con 2 hijos que han estado viviendo aquí los últimos 6 meses. ¿Ya llamaste a la policía?» «No es tan simple. Aparentemente mi cuidador les dio permiso y hay conexiones familiares con trabajos que se hicieron en la casa. Es complicado». Armando guardó silencio por un momento. «¿Sabes qué es lo que escucho en tu voz, Rodrigo? ¿Frustración? Interés genuino. Hace años que no te oía hablar de algo que no fueran números y contratos con esa curiosidad». Rodrigo frunció el ceño. «No seas ridículo. Solo estoy tratando de encontrar una solución legal al problema. Si fuera solo un problema legal, ya habrías llamado a tus abogados para que se encarguen. El hecho de que les hayas dado una noche más significa que hay algo más». Antes de que Rodrigo pudiera responder, escuchó risas infantiles provenientes del patio. Los niños estaban jugando algún tipo de juego que involucraba correr alrededor de la fuente central mientras Paloma los observaba desde el corredor, sonriendo por primera vez desde que él había llegado. La alegría natural y espontánea de los pequeños contrastaba dramáticamente con el ambiente controlado y silencioso de su penthouse en la ciudad. «Tengo que colgar», le dijo a Armando. «Rodrigo, espera. ¿Estás recordando por qué necesitas estar ahí?»
No es solo para que tu corazón descanse, es para que tu alma recuerde cómo vivir. Después de terminar la llamada, Rodrigo se quedó observando desde la ventana de su habitación. Camila había encontrado un gato callejero y estaba tratando de convencerlo de que se acercara con pedacitos de tortilla. Diego construía torres con piedras pequeñas que luego derribaba con gritos de alegría. Paloma lo supervisaba mientras tendía ropa húmeda en un cordel improvisado entre dos pilares del corredor. La escena era completamente ordinaria y al mismo tiempo hipnótica para alguien acostumbrado a que su única interacción social fuera con adultos que querían venderle algo o comprarle algo. No recordaba la última vez que había observado a niños jugando sin propósito comercial, sin horarios estructurados, sin objetivos de desarrollo o metas educativas. Su teléfono vibró con un mensaje de Bárbara. Los alemanes quieren reunirse mañana. ¿Dónde estás? Tu asistente dice que cancelaste todo sin dar explicaciones. Rodrigo miró el mensaje durante varios segundos antes de apagar el teléfono sin responder. La idea de tener que explicar su ubicación, justificar su ausencia o coordinar estrategias empresariales le provocó una fatiga inmediata, que reconoció como uno de los síntomas de los que le había hablado el doctor Guerrero. El aroma que salía de la cocina le recordó que él tampoco había desayunado. Había estado tan concentrado en llegar a Malinalco y luego en lidiar con la situación de los ocupantes que había olvidado por completo alimentarse. En la ciudad, Patricia siempre se encargaba de ordenar comida de restaurantes caros que llegaba directamente a su oficina. No recordaba cuándo había sido la última vez que había sentido hambre real en lugar de simplemente darse cuenta intelectualmente de que necesitaba combustible para continuar funcionando. Rodrigo bajó al patio siguiendo el aroma tentador que emanaba de la cocina. Había pasado tanto tiempo comiendo en restaurantes de 5 estrellas y ordenando comida para llevar que había olvidado cómo olía la comida casera de verdad. Al acercarse a la puerta de la cocina, pudo ver a Paloma moviéndose con eficiencia natural entre el comal de barro, una olla de frijoles y una canasta de tortillas hechas a mano. ¿Puedo pasar?», preguntó desde el umbral, sintiéndose extrañamente como un invitado en su propia casa. Paloma se sobresaltó ligeramente, como si hubiera olvidado temporalmente su presencia. «Por supuesto, señor. Es su cocina», señaló hacia una silla de madera junto a la mesa rústica. «¿Gusta acompañarnos? Estoy preparando quesadillas de flor de calabaza y frijoles de la olla». Rodrigo se sentó, observando fascinado cómo las manos de Paloma trabajaban la masa con movimientos que parecían ser parte de una danza ancestral. Sus dedos extendían la masa con una precisión que ninguna máquina podría replicar. Agregaban el relleno en la cantidad exacta y sellaban los bordes con pequeños pellizcos decorativos que convertían cada quesadilla en una pequeña obra de arte comestible. «¿Dónde aprendió a cocinar así?», preguntó sin poder contenerse. «Mi abuela me enseñó cuando era niña», respondió Paloma sin levantar la vista de su trabajo. Decía que una mujer que no sabía hacer tortillas era como un pájaro sin alas. Nunca entendí completamente qué quería decir hasta que tuve mis propios hijos y me di cuenta de que alimentarlos bien era una de las pocas cosas que podía garantizarles sin importar qué tan difíciles se pusieran las circunstancias. Camila y Diego aparecieron en la cocina como si hubieran detectado telepáticamente que el desayuno estaba listo. Se sentaron en pequeños bancos de madera que claramente habían sido adaptados para su estatura y esperaron pacientemente mientras su madre servía las quesadillas humeantes en platos de barro pintados a mano. «¿Usted no tiene hijos, señor Santamaría?», preguntó Camila con la curiosidad directa de los niños, ignorando completamente la mirada de advertencia que le lanzó su madre. La pregunta golpeó a Rodrigo de manera inesperada. «No, no tengo hijos», respondió dándose cuenta de que era la primera vez en años que alguien le hacía esa pregunta de manera inocente, sin intenciones ocultas o cálculos matrimoniales. «¿Por qué no?», insistió la niña, ganándose ahora una mirada más severa de Paloma. «Camila, no hagas preguntas personales», la reprendió suavemente su madre. «No se preocupe», dijo Rodrigo, sorprendiéndose a sí mismo. «Nunca encontré el momento adecuado, supongo. Estaba muy ocupado con el trabajo.
Mi papá también trabajaba mucho, comentó Diego con la boca llena de quesadilla. Pero siempre llegaba a tiempo para contarnos cuentos antes de dormir. El comentario inocente creó un silencio incómodo. Paloma se concentró intensamente en servir frijoles en un tazón, claramente luchando contra la emoción que la mención de su esposo había despertado. Rodrigo se dio cuenta de que había estado tan enfocado en el aspecto legal y práctico de la situación que no había considerado realmente el dolor emocional que esta familia había experimentado. ¿Qué tipo de cuentos les contaba?, preguntó Rodrigo suavemente, instintivamente queriendo llenar el silencio y quizá ofrecer algún tipo de consuelo. Inventaba historias sobre los animales del campo, respondió Camila animándose, como el conejo que quería volar y el burro que sabía cantar ópera. Eran muy graciosos. Y sobre el gallo mágico que ponía huevos de colores, agregó Diego riendo al recordar. Rodrigo observó cómo los rostros de los niños se iluminaban al hablar de su padre y cómo Paloma sonreía a pesar del dolor evidente en sus ojos. Había una cohesión familiar, una intimidad emocional que él nunca había experimentado. Sus propios padres habían sido personas exitosas pero distantes, más interesados en sus logros académicos y posteriormente profesionales que en conocer realmente sus pensamientos o sentimientos. «¿Le gustaría que le enseñara el huerto, señor?», ofreció Paloma después del desayuno, mientras los niños corrían al patio a continuar sus juegos. Gerardo y su abuelo habían planeado expandirlo antes de que las cosas cambiaran. He tratado de mantener vivo el proyecto. Rodrigo la siguió hacia la parte trasera de la propiedad, donde se extendía un espacio que recordaba vagamente como un terreno baldío lleno de maleza durante su infancia. Ahora el área estaba transformada en un huerto prolífico y organizado que habría impresionado a cualquier agrónomo profesional. Hileras perfectamente alineadas de jitomates, chiles, cilantro, epazote y calabacitas creaban un tapiz verde que se extendía hasta donde un pequeño canal de riego distribuía agua cristalina proveniente de un manantial natural. Paloma había construido pequeños invernaderos improvisados con plástico transparente y palos de madera para proteger las plantas más delicadas, y había instalado un sistema de compostaje que convertía los desechos orgánicos en tierra fértil. «Esto es extraordinario», murmuró Rodrigo, genuinamente impresionado. «¿Cómo aprendió a hacer todo esto?» «Observando y preguntando», respondió Paloma simplemente. «Los vecinos aquí son muy generosos con sus conocimientos. Don Aurelio, que tiene la parcela de al lado, me enseñó sobre los ciclos de siembra. Doña Carmen me explicó cómo preparar los remedios naturales para las plagas. Y su abuelo había dejado algunos cuadernos con notas sobre el tipo de tierra y las mejores épocas para cada cultivo». Rodrigo se agachó a examinar las plantas de jitomate, que estaban cargadas de frutos en diferentes etapas de maduración. En su mundo empresarial, había visto proyectos agrícolas de millones de pesos que no producían resultados tan impresionantes como lo que Paloma había logrado con recursos mínimos y trabajo puro. «¿Qué hace con todo lo que cosechan?» «Vendemos parte en el mercado del pueblo los domingos», explicó Paloma, caminando entre las hileras mientras señalaba diferentes cultivos. «Lo que sobra lo conservamos o se lo regalamos a los vecinos que nos han ayudado. Doña Teresa nos da leche fresca a cambio de verduras, y don Felipe nos ayuda con las reparaciones menores a cambio de chiles y jitomates». La simplicidad y eficiencia del sistema de trueque impresionó a Rodrigo casi tanto como la calidad de los cultivos. Era una economía completamente funcional, basada en relaciones personales y beneficio mutuo, sin contratos legales, sin intermediarios, sin las complicaciones financieras que dominaban su experiencia empresarial. Su teléfono vibró insistentemente en su bolsillo. Al revisarlo, vio 6 llamadas perdidas de Bárbara y 3 mensajes de texto cada vez más urgentes. El último decía: «Si no me respondes en 1 hora, voy a asumir que algo te pasó y llamaré a la policía». «¿Problemas en el trabajo?», preguntó Paloma, notando su expresión preocupada. Rodrigo la miró sorprendido por su perspicacia. «¿Cómo lo sabe?». «Es la misma cara que ponía Gerardo cuando sonaba el teléfono de la constructora los domingos, como si el mundo fuera a acabarse si no respondía inmediatamente». La comparación lo hizo reflexionar.
¿Él respondía siempre? Al principio sí. Pensaba que era indispensable, que todo se vendría abajo sin él. Paloma se sentó en un tronco que servía como banca improvisada entre las hileras de cultivos. Pero después se dio cuenta de que la empresa seguía funcionando perfectamente bien sin sus llamadas dominicales, y que lo único que había perdido era tiempo con nosotros. ¿Y dejó de responder? Estableció límites: trabajo en días de trabajo, familia en días de familia. Decía que un hombre que no podía desconectarse de su empleo no era realmente libre, sino esclavo de su propio éxito. Las palabras resonaron en Rodrigo con una claridad dolorosa. Se dio cuenta de que no recordaba la última vez que había pasado un día completo, sin revisar correos electrónicos, sin responder llamadas de trabajo, sin pensar en estrategias empresariales. Su identidad se había fusionado tan completamente con su trabajo que ya no sabía dónde terminaba el empresario y dónde comenzaba la persona. ¿Puedo preguntarle algo personal?, dijo Rodrigo después de un momento. Paloma asintió, arrancando algunas hierbas que habían crecido entre las plantas de calabaza. ¿No se arrepiente de haber tenido hijos tan joven? ¿No siente que limitaron sus oportunidades? Paloma se detuvo en su trabajo y lo miró directamente. ¿Qué tipo de oportunidades? No sé. Viajar, estudiar, hacer carrera, experimentar la vida antes de atarse a responsabilidades tan grandes. Señor Santamaría, dijo Paloma, con una sonrisa que no tenía condescendencia, sino más bien compasión. ¿Usted ha viajado mucho? Sí, por trabajo principalmente. Conozco la mayoría de las capitales importantes del mundo. ¿Y se divirtió en esos viajes? Rodrigo reflexionó honestamente antes de responder. Eran viajes de negocios. No estaba ahí para divertirme. ¿Estudió en universidades importantes? En las mejores de México y Estados Unidos. ¿Hizo carrera exitosa? Más de lo que jamás soñé cuando era joven. ¿Experimentó muchas cosas diferentes en la vida? Supongo que sí. Paloma se levantó y caminó hacia una planta de hierbabuena, de la cual cortó algunas hojas que machacó entre sus dedos para liberar el aroma mentolado. ¿Y es feliz? La pregunta, formulada con tanta simpleza y directa, dejó a Rodrigo completamente desarmado. Se quedó en silencio durante largo rato, observando las manos de Paloma mientras trabajaba con las plantas, escuchando las risas de los niños que llegaban desde el patio, sintiendo el calor del sol de Malinalco en su espalda. No sé si recuerdo cómo se siente ser realmente feliz, admitió finalmente. Mis hijos no limitaron mis oportunidades, dijo Paloma suavemente. Me dieron la oportunidad más importante de todas, la de amar sin condiciones y ser amada de la misma manera. El resto, los viajes, la carrera, las experiencias, todo eso puede esperar, puede cambiar, puede perderse. Pero el amor que comparto con Camila y Diego es lo único que me ha mantenido cuerda desde que perdí a Gerardo. Rodrigo sintió algo extraño en el pecho, una sensación que no había experimentado en años y que le tomó varios segundos identificar como emoción genuina. No la adrenalina artificial de cerrar un negocio importante, no la satisfacción vacía de acumular más dinero, sino algo más profundo y auténtico que no sabía cómo nombrar. Su teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número que no reconocía, con Lada de la Ciudad de México. Contestó casi automáticamente. Señor Santamaría, habla el licenciado Mendoza, de la Procuraduría Fiscal. Necesitamos que se presente mañana por la mañana en nuestras oficinas para revisar algunas irregularidades en las declaraciones de su empresa. El mundo de Rodrigo se tambaleó. La Procuraduría Fiscal solo llamaba cuando había problemas serios, del tipo que podían resultar en investigaciones penales y confiscación de bienes. ¿Qué tipo de irregularidades? Preferimos discutir los detalles en persona, señor. ¿Puede confirmar su asistencia para mañana a las 9 de la mañana? Rodrigo miró a Paloma, que había notado el cambio en su expresión y lo observaba con preocupación genuina. Los niños seguían jugando en el patio, ajenos a las complicaciones del mundo adulto. El huerto se extendía a su alrededor como un recordatorio de que existían realidades más simples y fundamentales que los problemas legales y financieros. «Licenciado», dijo Rodrigo después de una pausa larga, «necesito posponerla una semana.
Estoy fuera de la ciudad por motivos médicos. Señor Santamaría, esto es bastante urgente. Una semana, repitió Rodrigo y colgó el teléfono. La decisión de ignorar la citación de la Procuraduría Fiscal dejó a Rodrigo en un estado de agitación que no había experimentado jamás. Durante toda su carrera, había sido un hombre que controlaba cada variable, que anticipaba cada problema, que respondía inmediatamente a cada crisis. Ahora, por primera vez en 2 décadas, había elegido deliberadamente no controlar una situación potencialmente catastrófica. Se dirigió al centro del pueblo para buscar a don Evaristo Flores, necesitando respuestas sobre cómo había llegado la familia de Paloma a su propiedad. La tienda de abarrotes estaba ubicada en una esquina de la plaza principal, con sus paredes pintadas de azul cielo y un letrero pintado a mano que rezaba Abarrotes Flores, desde 1975. Don Evaristo era un hombre de 60 y pocos años, con bigote entrecano y ojos vivaces que parecían contener décadas de historias del pueblo. Al ver entrar a Rodrigo, su expresión se transformó inmediatamente de sorpresa a culpabilidad apenas disimulada. «Señor Santamaría», dijo levantándose de detrás del mostrador donde había estado revisando facturas. «No esperaba verlo por aquí. ¿Cómo se encuentra?» «Confundido, don Evaristo», respondió Rodrigo directamente. «Encuentro una familia viviendo en mi casa y me dicen que usted les dio permiso. ¿Me puede explicar qué pasó?» El comerciante suspiró profundamente y señaló hacia una mesa de plástico en la parte trasera de la tienda, donde solía reunirse con los vecinos a jugar dominó. «Siéntese, por favor. Es una historia un poco larga». Don Evaristo se sirvió un café de una olla de peltre y le ofreció otro a Rodrigo, quien aceptó más por cortesía que por deseo real. El café estaba cargado y dulce, con un sabor que le recordó vagamente a los desayunos de su infancia en casa de sus abuelos. «Conocí a Gerardo Núñez cuando llegó al pueblo hace 5 años», comenzó don Evaristo. «Era un muchacho trabajador, honesto, con buenas manos para la construcción. Se enamoró de Paloma, que en ese entonces ayudaba a su tía en el puesto de comida de la plaza. Se casaron por la iglesia, aquí mismo en San Miguel, con una fiesta que duró hasta el amanecer». Rodrigo escuchaba, tratando de imaginar a Paloma como novia, radiante en una boda pueblerina, llena de música de mariachi y papel picado. Gerardo trabajó en varias obras del pueblo, pero su proyecto más importante fue la restauración de la casa de don Sebastián, continuó el comerciante. Su abuelo había quedado muy impresionado con el trabajo del muchacho. Decía que tenía el mismo amor por la madera y la piedra que había tenido su propio padre. ¿Mi abuelo conocía bien a la familia? Don Sebastián era padrino de bautizo de Camila, reveló don Evaristo, causando que Rodrigo levantara las cejas sorprendido. Cuando nació la niña, Gerardo le pidió que fuera padrino porque decía que era el hombre más sabio que conocía. Su abuelo se sintió muy honrado. Esta información cambiaba completamente la perspectiva de Rodrigo sobre la situación. No se trataba simplemente de invasores oportunistas, sino de una familia que había tenido vínculos reales y profundos con su abuelo. «¿Qué pasó con Gerardo?», preguntó Rodrigo, aunque temía la respuesta. «Accidente en una obra en Toluca», respondió don Evaristo tristemente. «Una viga se soltó durante una tormenta. Fue muy rápido, no sufrió. Pero dejó a Paloma sin ingresos y con 2 niños pequeños. La familia de él no tenía mucho que ofrecer, y el patrón de la constructora desapareció sin pagar las últimas semanas de trabajo. ¿Y entonces llegaron a mi casa? Paloma trató de mantenerse trabajando aquí en el pueblo, pero los empleos son escasos y mal pagados. Perdió la renta de la casita donde vivían, y yo la encontré llorando en la plaza con los niños y sus pocas pertenencias en bolsas de plástico». Don Evaristo hizo una pausa para tomar café. Su casa estaba vacía desde que don Sebastián falleció. Pensé que no haría daño que se quedaran ahí temporalmente, solo hasta que las cosas mejoraran. ¿Por qué no me consultó antes? Don Evaristo lo miró directamente a los ojos, con una expresión que combinaba respeto y reproche suave. ¿Usted habría dicho que sí? La pregunta era retórica, pero Rodrigo se la tomó en serio. Reflexionó honestamente sobre quién había sido 6 meses atrás, antes de su crisis de salud, antes de conocer a Paloma y sus hijos.
Ese Rodrigo habría visto la situación exclusivamente en términos legales y financieros. Invasión de propiedad privada, responsabilidad civil, posibles demandas, precedentes peligrosos. Habría mandado abogados para desalojar a la familia en 24 horas. Probablemente no, admitió. Exacto. Y esa familia necesitaba ayuda inmediata, no trámites legales. Don Evaristo se inclinó hacia adelante. Además, ha visto cómo ha quedado la casa. Paloma la ha cuidado mejor que cualquier empresa de mantenimiento que pudiera contratar. Era cierto. En una sola noche, Rodrigo había notado más mejoras y atención al detalle de las que había visto durante años de servicio profesional de limpieza y mantenimiento. Don Evaristo, entiendo sus motivos, pero la situación no puede continuar indefinidamente. Yo necesito la casa ahora, y ellos necesitan encontrar un lugar permanente donde vivir. ¿Por cuánto tiempo va a quedarse? 3 meses, por lo menos. Órdenes médicas. El comerciante asintió pensativamente. ¿Y después? Después regresaré a la ciudad y la casa volverá a estar vacía. Entonces, ¿cuál es el problema real? ¿No pueden compartir la casa durante esos 3 meses? Es suficientemente grande para todos. La sugerencia tomó a Rodrigo completamente desprevenido. En su mundo, las soluciones eran binarias: ganar o perder, quedarse o irse, demandar o no demandar. La idea de una solución intermedia, de coexistencia temporal, nunca se le había ocurrido. No sé si eso funcionaría, murmuró. ¿Por qué no? ¿Le molestan los niños? ¿Paloma ha sido irrespetuosa de alguna manera? No, para nada. De hecho, han sido muy considerados. Entonces, ¿cuál es el verdadero problema? Rodrigo se dio cuenta de que no tenía una respuesta racional. Su incomodidad no venía de algo que Paloma o los niños hubieran hecho, sino de algo más profundo y difícil de articular. Tal vez era el miedo a la intimidad forzada, a tener que interactuar con otras personas fuera del contexto controlado de las relaciones de negocios. O quizás era el temor a descubrir que su forma de vida, tan cuidadosamente construida, no era la única válida o deseable. Me tomó por sorpresa, admitió finalmente. Vine aquí esperando soledad completa. A veces lo que necesitamos no es lo que esperamos, comentó don Evaristo, con la sabiduría simple de quien había vivido lo suficiente para ver las ironías de la vida. Mi esposa murió hace 8 años, y yo pensé que necesitaba estar solo para procesar el dolor. Pero fueron los vecinos, los niños que vienen a comprar dulces, las conversaciones casuales, lo que me ayudó a sanar. Rodrigo se quedó callado, procesando la información y la sugerencia implícita. Su teléfono vibró otra vez, probablemente Bárbara o algún cliente urgente, pero esta vez lo ignoró completamente sin siquiera mirarlo. ¿Usted conocía bien a mi abuelo?, preguntó, cambiando de tema. La expresión de don Evaristo se suavizó inmediatamente. Don Sebastián era un hombre bueno. Venía al pueblo a comprar provisiones. Siempre saludaba a todos por su nombre. Nunca se sintió superior, aunque todos sabíamos que tenía dinero. Cuando llegó la época de lluvias hace 3 años y se inundaron varias casas, él pagó para que vinieran camiones con arena y ayudó personalmente a llenar costales. No sabía eso. Su abuelo entendía algo que mucha gente rica no entiende, que el dinero es una herramienta, no un objetivo. Lo usaba para construir cosas buenas, para ayudar a la gente, para preservar las tradiciones del pueblo. Don Evaristo hizo una pausa. Al final de su vida, me dijo que su único arrepentimiento era no haber pasado más tiempo aquí, no haber conocido mejor a su nieto. Las palabras golpearon a Rodrigo como una bofetada emocional. Durante los últimos años de la vida de su abuelo, había estado demasiado ocupado construyendo su imperio empresarial para visitarlo regularmente. Sus conversaciones habían sido breves y esporádicas, limitadas a llamadas telefónicas los domingos y visitas obligatorias en Navidad y cumpleaños. Él estaba orgulloso de su éxito, continuó don Evaristo, pero preocupado de que hubiera perdido algo importante en el proceso. Decía que esperaba que algún día usted descubriera lo que realmente importa en la vida antes de que fuera demasiado tarde. Rodrigo sintió un nudo en la garganta. Su abuelo había intentado comunicarle esas preocupaciones durante sus últimas conversaciones,
pero él las había interpretado como los consejos anticuados de un hombre mayor que no entendía las demandas del mundo empresarial moderno. Don Evaristo, ¿puedo preguntarle algo? ¿Usted cree que mi abuelo habría permitido que la familia de Paloma se quedara en la casa? El comerciante sonrió por primera vez desde que había comenzado la conversación. ¿Está bromeando? Don Sebastián habría insistido en que se quedaran, y probablemente habría organizado una fiesta para presentarlos oficialmente como la nueva familia de la casa. Al regresar a la propiedad esa tarde, Rodrigo encontró a Paloma sentada en el corredor, remendando ropa, mientras los niños hacían tarea en una mesa improvisada con tablones y caballetes. La escena tenía una cualidad atemporal que lo hizo detenerse y observar antes de anunciar su presencia. Camila escribía cuidadosamente en un cuaderno mientras movía los labios, leyendo en silencio. Diego dibujaba con crayolas en hojas de papel que parecían ser el reverso de documentos viejos. «¿Cómo les va con la tarea?», preguntó Rodrigo, acercándose a la mesa. «Camila está escribiendo una composición sobre las plantas del huerto», respondió Paloma, sin levantar la vista de la camisa que estaba reparando. «Y Diego está dibujando su familia». Rodrigo miró el dibujo del niño pequeño. Con trazos simples pero expresivos, Diego había dibujado 3 figuras de diferentes tamaños, bajo lo que claramente era el techo de la casa colonial. La figura más grande tenía cabello largo y sonreía ampliamente. Las 2 más pequeñas tenían los brazos extendidos como si estuvieran corriendo o jugando. «¿Quiénes son?», preguntó Rodrigo, señalando las figuras. «Es mi mamá, mi hermana y yo», respondió Diego sin levantar la vista de sus crayolas. «Vivimos en la casa del señor Bueno». «¿El señor Bueno?». «Es como le dice a usted», explicó Paloma con una sonrisa tímida. «Desde que le dijo que podíamos quedarnos una noche más, decidió que usted es el señor Bueno». Rodrigo se sintió inexplicablemente conmovido por la designación simple y directa del niño. En su mundo empresarial, las opiniones sobre él eran complejas y matizadas. Respetado por su éxito, temido por su competitividad, admirado por su visión estratégica, criticado por su frialdad personal. Ser simplemente el señor Bueno, para un niño de 5 años, le parecía un logro más significativo que cualquier premio empresarial que hubiera recibido. Esa noche, durante la cena, Rodrigo tomó una decisión que lo sorprendió a él mismo, tanto como a Paloma. Después de que los niños terminaran sus quesadillas de quelites con frijoles refritos, y mientras Paloma recogía los platos con la eficiencia silenciosa que caracterizaba todos sus movimientos, Rodrigo carraspeó para llamar la atención. «He estado pensando en nuestra situación», comenzó notando cómo Paloma se tensaba inmediatamente, «y creo que don Evaristo tenía razón. Esta casa es suficientemente grande para todos nosotros durante los próximos meses». El plato que Paloma sostenía se le resbaló de las manos y se hizo pedazos contra el piso de barro. Los fragmentos se esparcieron alrededor de sus pies mientras ella se quedaba inmóvil, procesando lo que acababa de escuchar. «¿En serio?», preguntó Camila, brincando de emoción antes de que su madre pudiera responder. «En serio», confirmó Rodrigo, agachándose automáticamente para ayudar a recoger los pedazos del plato roto. «Pero tendremos que establecer algunas reglas básicas para que la convivencia funcione bien». Paloma se arrodilló también para recoger los fragmentos, sus manos temblando ligeramente por la emoción contenida. «Señor Santamaría, no sé qué decir. Es usted muy generoso, pero no queremos ser una molestia». «No son una molestia», la interrumpió Rodrigo, sorprendiéndose por la sinceridad de sus propias palabras. «De hecho, creo que su compañía podría ser beneficiosa para mi recuperación». La conversación sobre las reglas de convivencia se extendió hasta bien entrada la noche, después de que los niños se hubieran ido a dormir. Rodrigo había esperado que fuera una negociación tensa y formal, pero en lugar de eso, se convirtió en una charla relajada mientras compartían café de olla que Paloma había preparado con canela y piloncillo. «Necesito silencio absoluto en las mañanas hasta las 9», explicó Rodrigo. «Es cuando suelo hacer ejercicio y revisar. Bueno, antes revisaba correos, pero ahora creo que leeré». «Por supuesto. Los niños pueden desayunar en silencio
y jugar en el huerto hasta que usted esté listo para empezar el día, respondió Paloma. ¿Hay algún tipo de comida que no le guste o que le haga daño? No tengo alergias y, honestamente, no estoy seguro de qué me gusta o no me gusta. He comido en restaurantes durante tanto tiempo que había olvidado cómo sabe la comida casera de verdad. Paloma lo miró con una expresión que mezclaba sorpresa y compasión. ¿Nunca cocinaba su esposa? Mis ex-esposas tenían carreras muy demandantes, respondió Rodrigo, dándose cuenta de lo vacío que sonaba incluso para él. Claudia era abogada corporativa y antes de ella, Patricia era directora de marketing. Ninguna de las dos tenía tiempo para cocinar y yo tampoco. ¿Y usted nunca aprendió? Rodrigo se rió, aunque no había humor real en el sonido. ¿Cuándo? Trabajaba 14 horas diarias, 6 días a la semana. Los domingos los dedicaba a revisar estrategias y planificación. Mi idea de cocinar era calentar algo en el microondas o pedir comida para llevar. ¿No extrañaba la comida casera de su infancia? La pregunta tocó algo profundo en la memoria de Rodrigo. Mi abuela paterna hacía mole poblano desde cero cada Navidad. Tardaba 2 días completos en prepararlo, moliendo chiles, tostando especias, revolviendo la salsa durante horas, hasta que tuviera la consistencia perfecta. Hizo una pausa, perdido en el recuerdo. Cuando ella murió, nadie más en la familia sabía hacer la receta. Simplemente se perdió. Las recetas familiares son como historias, comentó Paloma suavemente. Si no las transmitimos, mueren con nosotros. ¿Usted sabe hacer mole? Mi abuela me enseñó el poblano y el negro oaxaqueño. Es un proceso largo, pero vale la pena. Paloma sonrió. Si quiere, puedo enseñarle durante su estancia aquí. Podríamos recuperar esa conexión con su abuela. La oferta conmovió a Rodrigo más de lo que quiso admitir. No solo era la posibilidad de aprender algo que había perdido, sino la generosidad implícita de una mujer que acababa de recibir un regalo enorme y ya estaba pensando en cómo retribuir la bondad. Los siguientes días desarrollaron un ritmo natural que Rodrigo jamás había experimentado. Se despertaba al amanecer, no por alarmas estridentes, sino por el canto de los gallos de los vecinos y el aroma del café que Paloma preparaba en la cocina. Hacía ejercicios básicos en el patio central, mientras los primeros rayos del sol calentaban la cantera rosa de los arcos coloniales. Después del ejercicio, se daba un baño en la regadera de agua fría que había sido instalada por su abuelo décadas atrás. El shock inicial del agua helada había sido desagradable los primeros días, pero gradualmente comenzó a disfrutar la sensación vivificante que lo despertaba completamente y lo hacía sentir más conectado con su propio cuerpo. El desayuno se había convertido en su momento favorito del día. Paloma preparaba comidas diferentes cada mañana: chilaquiles rojos con pollo deshebrado, huevos rancheros con salsa de chile guajillo, quesadillas de huitlacoche con epazote, tamales de dulce con pasas. Cada platillo venía acompañado de tortillas hechas a mano que ella preparaba mientras él hacía ejercicio, de manera que siempre estaban tibias y perfectas cuando se sentaban a comer. Camila y Diego habían perdido completamente el miedo inicial y ahora lo trataban como si fuera un miembro más de la familia. Diego le enseñaba sus juegos inventados con piedras y palos, mientras Camila lo bombardeaba con preguntas sobre la ciudad, los rascacielos, los aviones y todos los aspectos del mundo urbano que le parecían exóticos desde la perspectiva de una niña de pueblo. ¿Es cierto que en la ciudad hay edificios tan altos que tocan las nubes?, preguntó Camila una tarde, mientras lo ayudaba a regar las plantas del huerto. Algunos se acercan bastante, respondió Rodrigo, recordando la vista desde su oficina en el piso 35. Desde mi ventana en el trabajo, podía ver toda la ciudad extenderse hasta las montañas. ¿Y no se sentía como un gigante viendo todo desde arriba? La pregunta inocente lo hizo reflexionar sobre algo que nunca había considerado. Efectivamente, había algo de superioridad artificial en esa perspectiva elevada, una sensación de poder que venía de observar el mundo desde arriba en lugar de participar en él al nivel del suelo. A veces, admitió, pero ahora me doy cuenta de que tal vez me perdía cosas importantes por estar tan arriba. ¿Cómo qué? Como esto,
dijo Rodrigo, señalando hacia las plantas de jitomate que estaban floreciendo bajo sus cuidados. ¿Cómo saber de dónde viene la comida que comemos? ¿Cómo ver crecer las cosas día a día? ¿Cómo conocer a las personas que viven alrededor de uno? Una tarde, mientras Paloma preparaba masa para tortillas y Rodrigo leía un libro de cuentos mexicanos que había encontrado en la biblioteca de su abuelo, Camila se acercó con una expresión preocupada. «¿Señor Rodrigo?», dijo usando el nombre informal que había adoptado naturalmente. «¿Usted se va a ir cuando se sienta mejor?». La pregunta lo golpeó con una fuerza inesperada. En las 2 semanas que habían pasado desde su llegada, había evitado cuidadosamente pensar en el final de su estadía. Su teléfono seguía sonando diariamente, con llamadas de Bárbara, de clientes, de abogados, de la Procuraduría Fiscal, pero había desarrollado la habilidad de ignorarlos completamente durante horas e incluso días enteros. «Eventualmente tendré que regresar a mi trabajo en la ciudad», respondió honestamente. «¿No puede hacer su trabajo aquí?». Rodrigo miró alrededor del patio colonial, imaginando por un momento tratando de conducir videoconferencias con inversionistas alemanes desde una casa del siglo XVIII en un pueblo mágico del Estado de México. La imagen era tan incongruente que casi se rió en voz alta. «Mi trabajo requiere estar en la ciudad, cerca de oficinas y clientes», explicó. «Pero no puede conseguir otro trabajo que se pueda hacer aquí». La simplicidad de la sugerencia de la niña lo desarmó completamente. En su mente, cambiar de carrera a los 45 años era impensable, una irresponsabilidad financiera que pondría en riesgo décadas de construcción patrimonial. Pero cuando Camila lo formulaba como una simple cuestión de elegir un trabajo diferente, sonaba menos imposible y más como una decisión personal. «Es complicado», murmuró. «Los adultos siempre dicen que las cosas son complicadas cuando no quieren explicarlas», observó Camila con la perspicacia brutal de los niños. Esa noche, después de que los pequeños se habían ido a dormir, Rodrigo y Paloma se quedaron conversando en el corredor bajo un cielo estrellado que en la ciudad nunca había podido ver con esa claridad. Paloma estaba bordando una blusa blanca con hilos de colores, un trabajo delicado que realizaba a la luz de una lámpara de queroseno que proyectaba sombras danzantes en las columnas coloniales. «¿Puedo preguntarle algo personal?», dijo Rodrigo después de un rato de silencio cómodo. «Por supuesto. ¿No le da miedo el futuro? ¿No tener un plan fijo? ¿No saber qué va a pasar el próximo año?». Paloma levantó la vista de su bordado y lo miró con una expresión pensativa. «¿Usted tenía un plan fijo para todo y le sirvió?». «Touché», admitió Rodrigo. «Tenía planes para los próximos 10 años, proyecciones financieras, objetivos de crecimiento, estrategias de expansión. Y ahora estoy aquí, ordenado por mi doctor a no hacer nada de eso. El miedo al futuro es un lujo que no puedo permitirme», dijo Paloma, volviendo a su bordado. «Tengo 2 hijos que alimentar y proteger cada día. Mi energía tiene que enfocarse en resolver el hoy, en asegurarme de que tengamos comida, techo, seguridad. El futuro lejano se resolverá solo si resuelvo bien cada día presente». «¿Pero no hace planes para ellos? ¿Educación? ¿Oportunidades?». «Claro que los hago. Quiero que Camila termine la preparatoria y vaya a la universidad si quiere. Quiero que Diego aprenda a leer bien y descubra qué le apasiona. Pero esos son sueños que guían mis decisiones diarias, no planes rígidos que controlen cada aspecto de nuestras vidas». Rodrigo reflexionó sobre la diferencia entre planes y sueños. Sus planes empresariales habían sido estructuras inflexibles que dictaban cada decisión, cada prioridad, cada uso de tiempo y energía. Los sueños de Paloma parecían ser más como brújulas, direcciones generales que influían en sus decisiones sin limitarlas completamente. «¿Sabe lo que más me sorprende de estar aquí?», confesó Rodrigo. «¿Qué?». «Que por primera vez en décadas no sé qué día de la semana es sin revisar mi teléfono, y no me importa». La tranquilidad que Rodrigo había encontrado en Malinalco se vio brutalmente interrumpida una mañana de viernes cuando Bárbara Ugalde apareció sin aviso en la puerta principal de la casa. Su BMW gris metálico contrastaba violentamente con las bicicletas y carretillas de los vecinos, como una nave espacial aterrizada accidentalmente en el siglo XVIII.
Rodrigo estaba en el huerto ayudando a Diego a plantar semillas de cilantro cuando escuchó el motor potente acercándose por el camino de terracería. Su primer instinto fue de irritación pura. Había dado instrucciones específicas a Patricia de que no revelara su ubicación a nadie, incluyendo a su socia. «¡Rodrigo!», gritó Bárbara desde el coche, vestida con un traje sastre color beige que debía costar más que el ingreso mensual de la mayoría de familias de Malinalco. «¿Se puede saber qué demonios estás haciendo aquí?». Paloma apareció inmediatamente en el corredor, secándose las manos húmedas en el delantal, y observó la escena con una expresión de alarma. Camila se escondió detrás de las macetas de geranios mientras Diego se aferró instintivamente a la pierna de Rodrigo. «Bárbara», dijo Rodrigo levantándose y sacudiéndose la tierra de las manos. «No esperaba verte por aquí». «Evidentemente», replicó ella, bajándose del auto con movimientos bruscos de indignación. «¿Tienes idea del desastre que está pasando con la empresa? Los alemanes se fueron a Monterrey buscando otros socios. La Procuraduría está preguntando por ti específicamente. Y 2 de nuestros clientes principales han amenazado con cancelar contratos si no apareces en sus juntas la próxima semana». Rodrigo sintió el familiar nudo en el estómago que había acompañado su vida empresarial durante años, pero esta vez venía mezclado con algo nuevo. Resentimiento hacia Bárbara por traer esa tensión a su espacio de paz. «Los doctores fueron muy claros sobre la necesidad de reposo absoluto», respondió con más firmeza de la que esperaba. «Mi salud no es negociable». «¿Tu salud?». Bárbara miró alrededor del patio con desdén apenas disimulado. «¿Estás jugando a ser campesino mientras yo cargo con todo el peso de la empresa? ¿Y quiénes son ellos?», agregó señalando hacia Paloma y los niños. Rodrigo sintió una oleada de furia protectora que no había experimentado jamás. El tono despectivo con que Bárbara se había referido a Paloma despertó algo primitivo e instintivo en su interior. «Son la familia que cuida la propiedad», respondió fríamente, usando un tono que Bárbara conocía bien de las negociaciones más tensas. «Y te agradecería que fueras respetuosa con ellos». Bárbara alzó las cejas, sorprendida por la defensa inmediata de personas que acababa de conocer. En los 18 años de su sociedad, jamás había visto a Rodrigo defender a nadie con esa intensidad personal. «Mira, Rodrigo», dijo cambiando a un tono más conciliador, «entiendo que necesites descansar, pero puedes hacerlo en un spa en Las Lomas o en tu casa de Polanco con servicio médico privado. No necesitas esconderte en esto». Gesticuló vagamente hacia la casa colonial como si fuera una choza primitiva. «No me estoy escondiendo. Estoy sanando». «¿Sanando qué exactamente?». «Porque desde mi perspectiva, parece que estás huyendo de tus responsabilidades». Paloma, que había estado observando la conversación en silencio, se acercó discretamente. «Señor Rodrigo, ¿gusta que prepare café para su visita?». La cortesía natural de Paloma contrastó dramáticamente con la agresividad de Bárbara, haciendo que esta última se viera aún más fuera de lugar e innecesariamente hostil. «No será necesario», respondió Bárbara antes de que Rodrigo pudiera responder. «Esta conversación será breve». «El café será bienvenido, gracias, Paloma», dijo Rodrigo deliberadamente, enviando un mensaje claro sobre quién tomaba las decisiones en esa casa. Mientras Paloma se dirigía hacia la cocina, Bárbara esperó hasta estar sola con Rodrigo para continuar su ataque. «¿En serio, Rodrigo? ¿Estás jugando a la casita con la sirvienta?». «Bárbara», dijo Rodrigo con una voz peligrosamente baja. «Esa fue la última vez que hablas de Paloma de esa manera. La próxima vez te pido que te retires inmediatamente». Bárbara se quedó boquiabierta. En 2 décadas de conocerla, Rodrigo jamás había priorizado los sentimientos de extraños sobre los intereses comerciales. Había despedido empleados sin pestañear, había cancelado contratos multimillonarios sin emoción visible, había tomado decisiones que afectaban cientos de trabajos basándose exclusivamente en números fríos. «¿Quién eres tú y qué hiciste con mi socio?», preguntó con una mezcla de broma forzada y preocupación genuina. «Tal vez soy quien siempre debí ser», respondió Rodrigo, sorprendiéndose por la claridad de sus propias palabras. «¿Qué necesitas específicamente de mí, Bárbara? ¿Qué es tan urgente que no puede esperar 2 meses más?».
Bárbara se dirigió a su auto y sacó una carpeta repleta de documentos. Primero, necesito tu firma en estos contratos de los proyectos de Guadalajara. Segundo, los investigadores de la Procuraduría quieren revisar personalmente contigo los movimientos financieros de los últimos 3 años. Tercero, tenemos una oportunidad increíble con inversionistas coreanos, pero requiere tu presencia en una presentación la próxima semana. Rodrigo hojeó los documentos rápidamente, notando que todos requerían decisiones importantes sobre el futuro de la empresa. En el pasado habría cancelado todo lo que estaba haciendo para atender estos asuntos inmediatamente. Ahora simplemente los encontraba agotadores. Las firmas pueden esperar hasta que regrese. La reunión con la Procuraduría la puedo manejar por videoconferencia si es absolutamente necesaria. Y los coreanos tendrán que esperar o buscar otros socios. ¿Estás loco? ¿Sabes cuánto dinero estamos hablando con los coreanos? ¿Sabes qué, Bárbara? Ya no estoy seguro de que me importe. La confesión salió de su boca antes de que pudiera filtrarla, y su honestidad brutal dejó a ambos en silencio. Bárbara lo miró como si hubiera anunciado que se uniría a un circo, mientras Rodrigo procesaba la verdad de lo que acababa de admitir. Paloma regresó con una charola de barro pintado que contenía café de olla humeante, tazas de cerámica artesanal y un plato de galletas de canela recién horneadas. Su presencia calmada proporcionó un respiro necesario para la tensión que se había acumulado entre los socios. «Muchas gracias», dijo Rodrigo, aceptando la taza y sintiendo cómo el aroma a canela y piloncillo lo tranquilizaba inmediatamente. Bárbara tomó su café sin agradecer, pero Rodrigo notó que sus ojos evaluaron involuntariamente la calidad artística de la cerámica y el sabor complejo de la bebida casera. «Rodrigo», dijo después de beber varios sorbos, «entiendo que estés pasando por algo difícil, pero la empresa que construimos juntos durante 18 años no puede funcionar sin ti. Somos un equipo». «¿En serio somos un equipo, Bárbara? Porque durante esta conversación no he sentido que estés preocupada por mi bienestar personal. Solo has hablado de dinero, contratos y oportunidades de negocios. Porque esas son nuestras responsabilidades. Tenemos empleados que dependen de nosotros, clientes que confían en nosotros, inversionistas que... ¿Y yo qué? ¿No importa si me muero de un infarto mientras me aseguro de que todos los demás estén contentos?» Por primera vez en la conversación, Bárbara pareció genuinamente afectada. Se quedó callada durante varios segundos, mirando fijamente su taza de café. «No sabía que te sentías así», murmuró finalmente. «¿Por qué nunca preguntaste? En 18 años de sociedad, nunca me preguntaste si era feliz, si me sentía realizado, si tenía sueños más allá de hacer más dinero. Pensé que éramos iguales. Pensé que querías lo mismo que yo». «Yo también lo pensaba», admitió Rodrigo. «Pero resulta que nunca me detuve a preguntarme qué era lo que realmente quería». Camila apareció tímidamente en el corredor, claramente curiosa sobre la mujer elegante que había perturbado la tranquilidad de su hogar adoptivo. «Señor Rodrigo», dijo en voz baja, «¿su amiga se va a quedar a comer?» La inocencia de la pregunta y la manera natural como se refería a él creó otro momento de contraste dramático. Para Camila, él era simplemente Rodrigo, el hombre bueno que vivía en su casa y ayudaba con el huerto. Para Bárbara era un recurso empresarial que se estaba comportando de manera inexplicable. «No creo que se quede, pequeña», respondió Rodrigo suavemente. «Pero gracias por preguntar». Bárbara observó la interacción con una expresión que Rodrigo no pudo interpretar completamente. ¿Era desdén? ¿Confusión? ¿O tal vez algo parecido a la envidia? «Rodrigo», dijo finalmente, «dame 2 semanas más, solo 2 semanas para resolver lo más urgente, y después puedes regresar aquí todo el tiempo que necesites». «No». «¿Cómo que no? Significa que no voy a regresar en 2 semanas. Mi doctor fue específico sobre 3 meses mínimo, y cada vez estoy más convencido de que tenía razón». Bárbara se levantó bruscamente, dejando la taza de café medio llena sobre la mesa. «Está bien, Rodrigo. Tú decides. Pero cuando regreses, si regresas, vas a encontrar que el mundo empresarial siguió moviéndose sin ti.
Y puede que descubras que ya no hay lugar para alguien que no está comprometido al 100%. ¿Es una amenaza, Bárbara? Es la realidad. Después de que Bárbara se marchara en una nube de polvo y frustración, Rodrigo se quedó sentado en el corredor durante largo rato. Paloma se acercó discretamente y se sentó en la silla que Bárbara había desocupado. ¿Está bien?, preguntó suavemente. No estoy seguro, respondió Rodrigo honestamente. Por primera vez en mi vida adulta, acabo de anteponer mi bienestar personal a una oportunidad de negocio. No sé si es la decisión más inteligente o la más estúpida que he tomado jamás. ¿Cómo se siente? Rodrigo reflexionó sobre la pregunta. Su cuerpo estaba tenso por la confrontación, pero debajo de esa tensión superficial había algo más profundo, una sensación de alivio, como si hubiera puesto una carga pesada en el suelo después de cargarla durante años sin darse cuenta de su peso. Se siente liberador, admitió, y aterrador al mismo tiempo. Las decisiones importantes siempre dan miedo, comentó Paloma. Pero cuando sabes en tu corazón que es la decisión correcta, el miedo vale la pena. Esa noche, después de que los niños se habían ido a dormir, Rodrigo y Paloma caminaron hasta el huerto bajo la luz de la luna llena. El aire nocturno estaba perfumado por las flores de jazmín que trepaban por la barda trasera, y los grillos creaban una sinfonía natural que ninguna música urbana podría replicar. «Paloma», dijo Rodrigo mientras se detenían junto a las plantas de jitomate que habían sembrado juntos, «¿puedo preguntarle algo?» «Claro». ¿Cómo supo que Gerardo era el hombre con quien quería compartir su vida? Paloma sonrió, tocando una de las hojas de jitomate con ternura inconsciente. Porque cuando estaba con él, me sentía como la mejor versión de mí misma. No tenía que pretender ser alguien diferente para impresionarlo o complacerlo. Podía ser completamente honesta sobre mis miedos, mis sueños, mis fallas, y él me aceptaba completamente. ¿Y cómo sabía él que usted era la persona correcta? Me dijo una vez que era porque yo lo veía no solo como era, sino como podía llegar a ser, y lo amaba por ambas versiones. Rodrigo asintió lentamente, comprendiendo algo importante sobre el amor que nunca había considerado antes. Sus matrimonios anteriores habían sido sociedades de conveniencia emocional, personas exitosas que se complementaban profesionalmente y socialmente, pero que nunca se habían conocido realmente en un nivel profundo. «¿Puedo confesarle algo?», dijo después de un momento. «Por supuesto. Cuando Bárbara estaba aquí esta tarde, lo único en lo que podía pensar era en protegerla a usted y a los niños de su negatividad. Nunca había sentido algo así antes». Paloma lo miró directamente a los ojos, y en la luz plateada de la luna, Rodrigo pudo ver algo en su expresión que hizo que su corazón latiera más rápido. «¿Y cómo se sintió eso?», preguntó ella suavemente. «Se sintió como lo más natural del mundo», respondió dando un paso más cerca. «Rodrigo», comenzó Paloma, pero su voz se desvaneció cuando él levantó su mano para tocar suavemente su mejilla. El momento se extendió entre ellos como un hilo dorado, cargado de posibilidades y promesas no dichas. Rodrigo podía sentir la calidez de la piel de Paloma bajo su palma, ver cómo sus ojos se cerraban lentamente mientras se inclinaba hacia él. El aroma a jazmín y tierra húmeda los envolvía como una bendición natural, y por primera vez en décadas, Rodrigo se sintió completamente presente en un momento sin pensar en sus consecuencias o implicaciones futuras. Pero justo cuando sus labios estaban a punto de encontrarse, el grito angustiado de Diego los separó bruscamente. «¡Mamá! ¡Mamá! ¡Camila no se puede despertar!». Paloma corrió hacia la casa con una velocidad que Rodrigo no sabía que fuera posible, seguida de cerca por él. Encontraron a Diego llorando en la puerta de la habitación pequeña, señalando hacia la cama donde Camila yacía inmóvil, con la piel pálida y sudorosa a pesar de la temperatura fresca de la noche. «Mi amor, despierta», murmuró Paloma tocando la frente de su hija y retirándola inmediatamente por el calor intenso que irradiaba. «Está ardiendo en fiebre». Rodrigo se acercó y pudo ver inmediatamente que la situación era grave. La respiración de Camila era laboriosa. Tenía los labios ligeramente azules, y cuando Paloma intentó despertarla, la niña solo gimió débilmente sin abrir los ojos. «¿Cuándo empezó a sentirse mal?», preguntó Rodrigo,
su mente empresarial activándose automáticamente para recopilar información crucial. Se quejó de dolor de cabeza después de la cena, pero pensé que era cansancio, respondió Paloma, la culpa y el pánico evidentes en su voz. Dijo que le dolía la garganta, pero no tenía fiebre entonces. No pensé, ¿por qué no me di cuenta antes? No es su culpa, dijo Rodrigo firmemente. Ahora necesitamos conseguir ayuda médica inmediatamente. ¿Hay un doctor en el pueblo? Doctor Morales, pero vive en Tenancingo y solo viene los martes al centro de salud. Hoy es viernes por la noche. Rodrigo calculó rápidamente. Tenancingo estaba a 40 minutos de distancia por carreteras serpenteantes de montaña y no tenían garantía de encontrar al doctor en su casa. El hospital más cercano con servicio de emergencias las 24 horas estaba en Toluca, a más de 1 hora de viaje. «Vamos a Toluca», decidió. «Mi auto es más rápido que cualquier ambulancia que pudieran mandar aquí». Mientras Paloma envolvía a Camila en mantas y Diego lloraba aferrado a su pierna, Rodrigo movió su BMW hasta la entrada principal de la casa. Acomodaron a la niña en el asiento trasero con la cabeza en el regazo de su madre, mientras Diego se sentó adelante con Rodrigo, todavía sollozando quedamente. El viaje a Toluca fue el más largo de la vida de Rodrigo. Manejó tan rápido como se atrevía en las curvas peligrosas de la carretera de montaña, mientras Paloma cantaba canciones de cuna en voz baja y verificaba constantemente la respiración de Camila. La fiebre había empeorado y la niña había comenzado a tener escalofríos violentos que sacudían todo su pequeño cuerpo. «Va a estar bien», repetía Rodrigo, tanto para tranquilizar a Diego como para convencerse a sí mismo. «Es una niña fuerte, va a estar bien». Pero en su interior el miedo crecía con cada kilómetro. Se había encariñado profundamente con Camila durante las semanas de convivencia, admirando su curiosidad inteligente, su bondad natural hacia los animales del campo, su manera de tratar a su hermano menor con paciencia maternal. La idea de que algo le pasara le resultaba insoportable de una manera que no había esperado. Llegaron al Hospital General de Toluca en 52 minutos, un tiempo récord que normalmente habría sentido como un triunfo de eficiencia. Rodrigo cargó a Camila hasta urgencias, mientras Paloma llenaba formularios con manos temblorosas y Diego se aferraba a la falda de su madre. La sala de emergencias era un caos de luces fluorescentes, olores antisépticos y actividad médica constante. Enfermeras corrían entre camillas, doctores gritaban órdenes médicas y familias enteras esperaban noticias con expresiones de ansiedad idénticas a la que ahora Rodrigo sentía en su propio rostro. «¿Nombre de la paciente?», preguntó la enfermera de recepción con eficiencia rutinaria. «Camila Núñez», respondió Paloma. 8 años, fiebre muy alta, no responde bien. «¿Relación con la paciente?». «Soy su madre». La enfermera miró a Rodrigo con expectación y él se dio cuenta de que no tenía una respuesta simple para esa pregunta. No era el padre, no era familia, técnicamente ni siquiera era el novio oficial de Paloma. Era simplemente un hombre que se había enamorado de una familia y ahora estaba desesperado por ayudarlos. «Es un amigo de la familia», murmuró sintiendo lo inadecuada que sonaba la descripción. «Seguro médico», continuó la enfermera. Paloma negó con la cabeza, avergonzada. Como trabajadora informal y viuda, no tenía acceso a seguro médico privado, y el seguro popular cubría solo servicios básicos que no incluían emergencias de este tipo. «Yo me haré cargo de todos los gastos», intervino Rodrigo inmediatamente. «Pongan mi nombre como responsable económico». La enfermera alzó las cejas ante la declaración, pero procedió a registrar la información. Minutos después, un médico residente llegó para evaluar a Camila, quien había empeorado visiblemente durante el viaje y ahora apenas reaccionaba a estímulos externos. «Vamos a hacerle algunos estudios», explicó el doctor después de su examen inicial. «La fiebre es muy alta y hay signos de posible infección bacteriana. Necesitamos análisis de sangre, cultivos y probablemente antibióticos intravenosos». Durante las siguientes 4 horas, Rodrigo experimentó una forma de impotencia que jamás había sentido en su vida empresarial. No había contratos que firmar, negociaciones que conducir o estrategias que implementar. Solo podía esperar,
sostener la mano de Diego mientras dormía en una silla incómoda y observar a Paloma mantener vigilia junto a la cama de su hija con una fortaleza que lo impresionaba profundamente. ¿Por qué hace esto?, preguntó Paloma súbitamente alrededor de las 3 de la madrugada, mientras una enfermera revisaba los signos vitales de Camila por enésima vez. ¿Hacer qué? Quedarse aquí con nosotros, pagar los gastos médicos, cuidar de una familia que no es la suya. Rodrigo reflexionó sobre la pregunta durante varios minutos antes de responder. Porque en las últimas semanas ustedes se han convertido en mi familia también. No por sangre o matrimonio o papeles legales, sino por elección. Y uno no abandona a su familia cuando más lo necesitan. Lágrimas silenciosas comenzaron a rodar por las mejillas de Paloma. No sé cómo voy a pagarle todo lo que está haciendo. No me debe nada, respondió Rodrigo suavemente. Si acaso, soy yo quien les debe a ustedes. Me salvaron sin siquiera darse cuenta. ¿Los salvamos de qué? De una vida vacía, de convertirme en un hombre que tenía todo el dinero del mundo, pero ninguna razón real para vivir. Al amanecer, el doctor regresó con noticias alentadoras. Los antibióticos habían comenzado a hacer efecto. La fiebre de Camila había bajado significativamente, y aunque necesitaría permanecer en observación durante 24 horas más, el peligro inmediato había pasado. Fue una infección bacteriana agresiva, explicó el médico. Probablemente faringitis estreptocócica que se complicó. Si hubieran esperado hasta mañana para traerla, habría sido mucho más serio. Rodrigo sintió una oleada de alivio tan intensa que se tuvo que sentar para evitar desmayarse. La idea de haber perdido a Camila, de haber fallado en proteger a esa familia que había llegado a amar, le había resultado más aterrorizante que cualquier crisis empresarial que hubiera enfrentado jamás. Durante la tarde, mientras Camila dormía pacíficamente y su color natural regresaba gradualmente a sus mejillas, Rodrigo salió al estacionamiento del hospital para responder las llamadas acumuladas en su teléfono. Bárbara había llamado 12 veces. Varios clientes habían dejado mensajes urgentes, y su abogado corporativo había enviado mensajes de texto sobre la investigación de la Procuraduría. Por primera vez desde que había comenzado su carrera empresarial, Rodrigo apagó su teléfono sin responder ninguna de las llamadas. Había descubierto algo más importante que cualquier negocio. Había encontrado una razón para vivir que no se basaba en acumular dinero o poder, sino en proteger y nutrir el amor que había crecido inesperadamente en su vida. Cuando regresó a la habitación del hospital, encontró a Camila despierta y sonriente débilmente. «Señor Rodrigo», susurró con voz ronca, «¿se quedó aquí toda la noche?» «Por supuesto», respondió, sentándose en la silla junto a su cama. «¿Dónde más iba a estar? ¿No tenía que trabajar? Mi trabajo más importante ahora es cuidar de ti y de tu familia». Camila sonrió más ampliamente y extendió su mano pequeña hacia él. Cuando Rodrigo la tomó entre las suyas, sintió una conexión tan profunda y auténtica que supo sin lugar a dudas que jamás podría regresar a su vida anterior. Lo que había comenzado como un descanso médico forzado se había convertido en un despertar completo a lo que realmente importaba en la vida. «Señor Rodrigo», susurró Camila. «Sí, pequeña. ¿Usted va a ser mi nuevo papá?» La pregunta inocente golpeó a Rodrigo con la fuerza de una revelación. Miró hacia Paloma, que había escuchado la pregunta de su hija y lo observaba con una expresión vulnerable y esperanzada. Diego se había despertado en su silla y también los miraba con ojos grandes llenos de expectativa. «Si tu mamá me lo permite», respondió Rodrigo honestamente, «me encantaría hacerlo». Por primera vez desde que había llegado al hospital, Paloma sonrió verdaderamente. «Creo que ya lo eres», dijo suavemente. Esa noche, después de que Camila hubiera sido dada de alta del hospital con antibióticos orales e instrucciones de reposo, la pequeña familia regresó a Malinalco en silencio contemplativo. Los niños se quedaron dormidos durante el viaje, agotados por la experiencia traumática, mientras Rodrigo y Paloma conversaban en voz baja sobre el futuro. «¿Qué va a pasar con su empresa?», preguntó Paloma cuando entraron a la carretera serpenteante que los llevaría de vuelta a casa. «Sinceramente, ya no me importa»,
respondió Rodrigo. Por primera vez en mi vida adulta, he encontrado algo que vale más que cualquier cantidad de dinero. ¿Y la investigación de la Procuraduría? Sea lo que sea, lo enfrentaré cuando llegue el momento. Pero no voy a dejar que el miedo a problemas futuros arruine la felicidad que he encontrado aquí. Cuando llegaron a la casa colonial, con sus muros de adobe y su patio lleno de geranios iluminados por la luna, Rodrigo sintió una sensación de llegada a casa que nunca había experimentado en su penthouse de lujo en la ciudad. Esta casa, esta familia, esta vida sencilla pero auténtica, se habían convertido en su verdadero hogar. Las siguientes semanas fluyeron como un río sereno después de una tormenta. Camila se recuperó completamente de su infección, regresando gradualmente a su energía habitual y bombardeando a Rodrigo con preguntas sobre todo, desde por qué los hospitales olían a cloro, hasta si era verdad que en la Ciudad de México había edificios con más de 100 pisos. La experiencia en el hospital había creado un vínculo inquebrantable entre Rodrigo y los niños, quienes ahora lo buscaban naturalmente para resolver dudas, pedir ayuda con la tarea o simplemente compartir sus descubrimientos diarios. Durante la segunda semana de diciembre, mientras Paloma preparaba ponche navideño con tejocotes, canela y guayabas en la cocina tradicional de leña, Rodrigo finalmente decidió enfrentar las llamadas acumuladas de su vida anterior. Se dirigió al huerto con su teléfono, buscando un espacio tranquilo para lidiar con las consecuencias de su ausencia prolongada. La primera llamada fue a Bárbara. Su voz sonó fría y profesional cuando finalmente contestó después de varios timbrazos. «Rodrigo, qué sorpresa. Pensé que te habías evaporado completamente». «Bárbara, necesitamos hablar sobre el futuro de la empresa», dijo directamente, sin preámbulos. «He tomado algunas decisiones importantes». ¿Te refieres a decisiones como ignorar completamente tus responsabilidades durante 2 meses? Rodrigo respiró profundamente, recordando las técnicas de paciencia que había aprendido observando a Paloma lidiar con las travesuras de Diego. Me refiero a decisiones sobre qué tipo de vida quiero vivir y qué valores quiero que guíen mis acciones. Muy filosófico, pero los acreedores y la Procuraduría no aceptan filosofía como forma de pago. ¿Qué tan grave es la situación? Bárbara hizo una pausa larga antes de responder, y Rodrigo pudo escuchar el tecleo de una computadora de fondo. Los alemanes firmaron con nuestros competidores de Monterrey. Los coreanos encontraron otros socios en Guadalajara. 3 clientes importantes cancelaron contratos citando falta de confiabilidad en el liderazgo. Y la Procuraduría ha escalado su investigación a la Fiscalía Anticorrupción. El peso de la información debería haberlo devastado, pero Rodrigo se sorprendió al sentir solo una tristeza moderada, como cuando se despide de algo que una vez fue importante, pero ya no define quién eres. ¿Cuáles son mis opciones realistas? Puedes regresar inmediatamente, trabajar 18 horas diarias durante los próximos 6 meses y tal vez logremos salvar el 60% de lo que construimos. O puedes seguir jugando a ser campesino mientras yo liquido todo lo que pueda antes de que nos embarguen. Hay una tercera opción, Bárbara. ¿Cuál? Vendo mi parte de la empresa a ti o a quien encuentres, a precio de liquidación si es necesario. Uso ese dinero para resolver los problemas legales y me retiro completamente del mundo empresarial. El silencio del otro lado se extendió tanto que Rodrigo pensó que se había cortado la llamada. ¿Estás hablando en serio?, preguntó finalmente Bárbara, con una voz que mezclaba incredulidad y algo que podría haber sido alivio. Completamente en serio. Quiero salir limpio de todo esto, sin deudas ni problemas legales pendientes. Pero también quiero salir permanentemente. Rodrigo, esa empresa vale millones, incluso en liquidación. ¿Realmente estás dispuesto a regalar todo por lo que hemos trabajado durante casi 2 décadas? Rodrigo miró hacia la casa, donde podía ver a Paloma colgando ropa limpia, mientras cantaba una canción ranchera en voz baja, y a los niños persiguiendo mariposas entre las plantas de marigold que habían florecido abundantemente en diciembre. No lo estoy regalando, Bárbara. Lo estoy cambiando por algo que vale mucho más. Después de terminar la llamada con Bárbara, quien había aceptado iniciar inmediatamente el proceso de compra de su participación empresarial, Rodrigo llamó a su abogado corporativo para comenzar los trámites legales.
La conversación fue compleja y técnica, pero la esencia era simple. Estaría renunciando a una fortuna considerable para comprar su libertad completa. Su siguiente llamada fue al doctor Guerrero, quien contestó inmediatamente con tono preocupado. «¿Cómo está tu corazón, Rodrigo? ¿Has seguido las indicaciones de reposo?» «Mi corazón está mejor que nunca», respondió honestamente. «Pero creo que necesito extender indefinidamente mi estancia aquí en Malinalco». «¿Indefinidamente? ¿Qué pasó con regresar a la empresa después de 3 meses? Ya no hay empresa a la cual regresar. Al menos no para mí». Armando guardó silencio mientras Rodrigo le explicaba sus decisiones recientes. Cuando terminó, su amigo médico dejó escapar una carcajada que sonó genuinamente alegre. «¿Sabes qué, Rodrigo? En 20 años de tratarte, nunca te había escuchado sonar tan sano mentalmente. Tu corazón físico se está recuperando perfectamente, pero tu corazón emocional parece haber encontrado exactamente lo que necesitaba. ¿No crees que estoy cometiendo una locura? Creo que finalmente estás cometiendo cordura. ¿Cuándo conoceré a la mujer que logró lo que ningún cardiólogo pudo hacer? Enseñarte a vivir en lugar de simplemente sobrevivir». Esa tarde, mientras el sol de diciembre pintaba el cielo de Malinalco en tonos dorados y magenta, Rodrigo encontró a Paloma en el huerto, cosechando los últimos jitomates de la temporada. Se había puesto un rebozo de lana azul sobre los hombros para protegerse del frío vespertino que bajaba de las montañas, y sus mejillas tenían el color rosado de quien ha pasado el día trabajando al aire libre. «¿Cómo fueron las llamadas?», preguntó sin levantar la vista de las plantas, pero con una tensión en su voz que revelaba que había estado preocupada por las posibles consecuencias de esas conversaciones telefónicas. «Liberadoras», respondió Rodrigo, tomando una canasta para ayudarla con la cosecha. «Oficialmente ya no soy empresario. Para fin de mes, habré vendido todo y resuelto todos los problemas legales». Paloma se enderezó lentamente, mirándolo con una expresión que combinaba alivio, preocupación y algo más profundo que él no pudo identificar inmediatamente. «¿Y eso qué significa para nosotros?» «Significa que si me aceptas, me quiero quedar aquí permanentemente. Quiero aprender a cultivar la tierra como tu esposo sabía hacerlo. Quiero ayudar a criar a Camila y Diego como si fueran mis propios hijos. Quiero construir una vida contigo basada en amor real, no en conveniencia o cálculos financieros». Las lágrimas que comenzaron a rodar por las mejillas de Paloma brillaban como pequeños diamantes bajo la luz del atardecer. «¿Estás seguro? ¿No vas a extrañar tu vida anterior?» El dinero, el poder, la emoción de los grandes negocios. Rodrigo dejó la canasta en el suelo y tomó las manos de Paloma entre las suyas, notando cómo sus palmas callosas por el trabajo contrastaban con la suavidad artificial de las suyas, que estaban comenzando a desarrollar sus propios callos por el trabajo en el huerto. «Paloma, durante 15 años desperté cada mañana con una sensación de vacío en el pecho, aunque tenía más dinero del que podía gastar en una vida. Durante estas 2 meses, contigo y los niños, he despertado cada día sintiendo que tengo razones reales para estar vivo. ¿Y si algún día te arrepientes? Si la vida del pueblo se vuelve demasiado lenta, demasiado simple, ¿puedo contarte un secreto?», dijo Rodrigo, acercándose hasta que pudo aspirar el aroma a lavanda y tierra húmeda que siempre rodeaba a Paloma. «Nunca había sido realmente feliz hasta que llegué aquí. Tenía éxito, tenía logros, tenía reconocimiento, pero nunca había experimentado la felicidad simple de despertarme al lado de alguien que me ama por quien soy, no por lo que tengo». El beso que siguió fue suave y lleno de promesas. No tenía la pasión desesperada de las películas románticas, sino algo más profundo, la ternura de 2 personas que habían encontrado en el otro exactamente lo que necesitaban para estar completos. Cuando se separaron, Diego apareció corriendo desde la casa con su energía característica de final de tarde. «Señor Rodrigo, don Evaristo dice que mañana van a matar el cochino para la cena de Navidad y quiere saber si usted va a ayudar». La perspectiva de participar en la preparación tradicional navideña del pueblo llenó a Rodrigo de una emoción que no había sentido por las fiestas en décadas. Sus celebraciones navideñas anteriores
habían sido eventos sociales calculados en restaurantes caros, intercambios de regalos costosos con personas que conocía solo superficialmente, y cenas formales que terminaban temprano porque todos tenían que trabajar al día siguiente. «Dile a don Evaristo que estaré ahí», respondió, cargando a Diego para darle vueltas en el aire hasta que el niño chilló de alegría. La Nochebuena en Malinalco fue una revelación completa para Rodrigo. Participó en la preparación comunitaria de la cena, ayudando a otros hombres del pueblo a asar el cochino en un hoyo cavado en la tierra y cubierto con pencas de maguey. Aprendió a preparar ponche en ollas gigantes de barro, mezclando tejocotes, caña, canela y aguardiente, mientras escuchaba historias y chistes de sus nuevos vecinos. Paloma había pasado el día con las mujeres del pueblo, preparando tamales de dulce y salado, buñuelos con miel de piloncillo y ensalada de Nochebuena con betabel, jícama y cacahuates. La observó moverse entre las otras mujeres con la facilidad de quien había nacido para ser parte de una comunidad, contribuyendo con su trabajo, pero también recibiendo consejos sobre el cuidado de los niños, remedios caseros para el catarro y chismes inocentes sobre las familias del pueblo. Durante la cena comunitaria en la plaza principal, iluminada con farolitos de papel y una piñata gigante en forma de estrella, Rodrigo se encontró completamente integrado en conversaciones sobre el clima, las cosechas, los planes para el próximo año y las travesuras de los niños del pueblo. Nadie le preguntó sobre su trabajo anterior o su dinero. Era simplemente Rodrigo, el hombre que cuidaba la casa de don Sebastián y había elegido quedarse en Malinalco por amor. Después de medianoche, cuando las familias comenzaron a retirarse a sus casas para la celebración íntima de Navidad, Rodrigo, Paloma y los niños caminaron lentamente hacia su hogar bajo un cielo estrellado que en la ciudad jamás se podía ver con esa claridad. «¿Fue muy diferente a tus Navidades anteriores?», preguntó Paloma mientras Camila y Diego corrían adelante, cansados, pero aún llenos de emoción por los dulces y juegos de la noche. «Completamente diferente», respondió Rodrigo. «Y completamente mejor. Nunca había entendido por qué la Navidad se suponía que fuera especial hasta esta noche. ¿Por qué? Porque nunca la había celebrado con una familia real. En enero, Rodrigo oficializó su nueva vida de varias maneras significativas. Primero, completó la venta de su participación en la empresa. Resolvió todos los problemas legales con la Procuraduría mediante el pago de multas considerables, pero no penales, y cerró oficialmente esa etapa de su vida sin deudas ni compromisos pendientes. Segundo, se registró oficialmente como residente de Malinalco y comenzó los trámites para convertir parte de la propiedad heredada en una pequeña empresa agrícola orgánica. Su plan era producir verduras y hierbas para vender en los mercados locales y restaurantes de la región, aprovechando el conocimiento que Paloma había desarrollado sobre cultivos orgánicos y técnicas de conservación tradicionales. Tercero, y más importante, le propuso matrimonio a Paloma de la manera más simple y auténtica posible. Una noche de luna llena de febrero, mientras caminaban por el huerto donde habían compartido su primer casi beso, Rodrigo se arrodilló entre las plantas de lavanda y le preguntó si quería ser su esposa, no con un anillo de diamante de joyería cara, sino con un anillo que él mismo había tallado en madera de mezquite, bajo la supervisión paciente de don Evaristo. «Es el anillo más hermoso que he visto en mi vida», dijo Paloma con lágrimas en los ojos, no por el objeto en sí, sino por el amor y esfuerzo personal que representaba. «¿Estás seguro de que quieres una vida tan sencilla?» «Quiero una vida real», respondió Rodrigo, «y la vida más real que puedo imaginar es contigo». La boda se celebró en abril, durante la temporada de lluvias que había transformado el paisaje de Malinalco en un paraíso verde. La ceremonia fue en la iglesia colonial de San Miguel, con toda la comunidad presente. Rodrigo había invitado solo a 2 personas de su vida anterior. El doctor Guerrero, quien viajó desde la Ciudad de México profundamente conmovido por la transformación de su amigo, y sorprendentemente Bárbara, quien había aceptado la invitación con una curiosidad genuina sobre qué tipo de mujer había logrado cambiar tan completamente a su ex socio.
Nunca pensé que vería el día en que Rodrigo Santamaría se casara en una iglesia de pueblo vestido con guayabera blanca, comentó Bárbara durante la recepción, mientras observaba a su ex socio enseñar a bailar jarabe tapatío a Camila bajo las luces de colores colgadas en el patio de la casa. ¿Te parece que se ve feliz?, preguntó el doctor Guerrero, quien había estado observando los signos vitales de Rodrigo de manera profesional durante toda la celebración. Se ve irreconocible, admitió Bárbara. Pero sí, se ve genuinamente feliz. Más feliz de lo que jamás lo vi durante todos nuestros años de trabajo juntos. La fiesta duró hasta el amanecer, con música de mariachi contratada por don Evaristo, bailes tradicionales enseñados por las abuelitas del pueblo y comida preparada colectivamente por todas las familias. Rodrigo había insistido en que fuera una celebración completamente mexicana, honrando las tradiciones que había aprendido a amar y que ahora formaban parte integral de su nueva identidad. Durante la luna de miel, que consistió en una semana explorando los pueblos mágicos cercanos sin salir del Estado de México, Paloma le confesó a Rodrigo que nunca había imaginado que pudiera volver a enamorarse después de Gerardo. ¿Cómo sabías que estabas lista?, preguntó Rodrigo mientras descansaban junto a una cascada natural en Valle de Bravo. Porque cuando estaba contigo no sentía que estuviera traicionando la memoria de Gerardo, respondió Paloma. Sentía que estaba honrándola al permitirme ser feliz otra vez. Creo que él habría aprobado completamente nuestra historia. ¿Crees que los niños se sienten de la misma manera? Los niños te aman, Rodrigo. No como un reemplazo de su padre, sino como lo que eres, el hombre que eligió amarlos sin condiciones y convertirlos en sus propios hijos. El momento más emotivo de su nueva vida llegó en septiembre, cuando Paloma le anunció que estaba embarazada. La noticia llegó de la manera más natural posible. Una mañana, mientras desayunaban en el patio, Camila observó que su madre había rechazado el café y solo estaba comiendo tortillas con sal. ¿Te sientes mal, mamá?, preguntó la niña con preocupación. No, mi amor, respondió Paloma, intercambiando una mirada significativa con Rodrigo. Me siento muy bien. Es solo que pronto vamos a necesitar preparar más desayunos porque nuestra familia va a crecer. La comprensión llegó gradualmente a los rostros de Camila y Diego, seguida por gritos de emoción que probablemente se escucharon hasta la plaza del pueblo. Rodrigo se quedó inmóvil durante varios segundos, procesando la magnitud de lo que acababa de escuchar. ¿Vamos a tener un bebé?, preguntó con voz temblorosa. Vamos a tener un bebé, confirmó Paloma, levantándose para abrazarlo. Por primera vez desde su infancia, Rodrigo lloró de alegría pura. No solo estaba a punto de convertirse en padre por primera vez a los 46 años, sino que iba a tener un hijo con la mujer que había transformado completamente su comprensión de lo que significaba estar vivo. Los meses siguientes estuvieron llenos de preparativos que involucraron a toda la comunidad. Las mujeres del pueblo organizaron una reunión semanal en la casa para tejer ropita para el bebé, mientras compartían consejos e historias sobre maternidad. Los hombres ayudaron a Rodrigo a construir una cuna de madera tallada a mano, usando técnicas tradicionales que habían pasado de generación en generación. Don Evaristo se convirtió en una especie de abuelo adoptivo para toda la familia, visiting daily to help with the heavier farm work and to share stories about the old days when Don Sebastián still lived in the house. Rodrigo had come to understand that his grandfather's true legacy wasn't the property itself, but the connections and community relationships that came with it. En marzo del siguiente año, durante una tormenta primaveral que llenó el aire de Malinalco con el aroma a tierra húmeda y flores de jacaranda, nació Sebastián Rodrigo Santamaría Núñez. El niño llegó al mundo en el hospital de Toluca, rodeado del mismo amor y cuidado que había envuelto toda la historia de su familia reconstruida. Cuando Rodrigo sostuvo a su hijo por primera vez, un bebé pequeño pero saludable con los ojos negros de su madre y una serenidad que parecía venir de haber sido esperado con tanto amor, entendió finalmente por qué su abuelo le había dejado esa casa en Malinalco. No había sido solo una herencia de propiedad, sino una herencia de posibilidades, la posibilidad de encontrar una forma diferente de vivir, de amar, de ser feliz.
Su abuelo había sabido, de alguna manera, que algún día su nieto necesitaría un lugar donde pudiera recordar quién era realmente, cuando se quitara todas las máscaras del éxito empresarial. Mientras observaba a Paloma amamantar a Sebastián en la habitación del hospital, con Camila y Diego dormidos en sillas a su lado después de haber conocido a su nuevo hermano, Rodrigo sintió una gratitud tan profunda que tuvo que sentarse para procesarla completamente. Había venido a Malinalco huyendo de un infarto, buscando soledad y recuperación física. En cambio, había encontrado una familia, una comunidad, una razón para vivir y un tipo de felicidad que no sabía que existía. Su teléfono, que ahora raramente sonaba, vibró suavemente con un mensaje del doctor Guerrero. «¿Cómo está el corazón del nuevo papá?». Rodrigo respondió inmediatamente. «Mi corazón nunca había estado tan sano. Resulta que lo único que necesitaba era llenarlo de amor real». Queridos oyentes, esperamos que la historia de Rodrigo y Paloma los haya conmovido tanto como nos conmovió a nosotros al crearla. En un mundo donde a menudo perdemos de vista lo que realmente importa en la búsqueda del éxito material, esta historia nos recuerda que la verdadera riqueza se encuentra en los lazos familiares, en el amor auténtico y en la capacidad de elegir una vida que alimente nuestra alma en lugar de solo nuestras cuentas bancarias. Si esta historia tocó su corazón, los invitamos a suscribirse a nuestro canal, donde cada día compartimos relatos que exploran la complejidad y la belleza de la condición humana. Denle me gusta a este video para que más personas puedan descubrir que nunca es demasiado tarde para cambiar el rumbo de nuestras vidas hacia la felicidad verdadera. Cuéntenos en los comentarios, ¿han tenido alguna experiencia que los haya hecho reevaluar completamente sus prioridades en la vida? ¿Qué sacrificarían por el amor verdadero? Sus historias personales siempre nos inspiran para crear contenido que realmente resuene con sus experiencias. No olviden activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguna de nuestras historias futuras. Hasta la próxima y recuerden, a veces lo que buscamos no es lo que necesitamos, pero lo que necesitamos siempre encuentra la manera de llegar a nosotros cuando estamos listos para recibirlo.